Grabación del programa con el doctor Allende. 3, 2, 1, 0. Se encuentra en nuestros estudios el doctor Oscar Allende, titular del Partido Intransigente del Orden Nacional, y como ustedes saben, ex candidato a presidente de la Nación por ese movimiento político. Doctor, comenzando de esta manera la campaña política en el interior del país para las próximas elecciones. Bueno, primero le digo, no, de esta manera no, esto es permanente, la vida política es de una permanencia muy singular. Pero usted estaba hablando de lo que ya pasó, hay que mirar a lo que va a pasar. Y lo que va a pasar el 8 de octubre voy a estar en Azul, ya está asignada la fecha, de manera que desde ya invitamos a los azuleños a que vayan al acto, que no sé si será en ese momento en la vía pública, quizá el 8 de octubre ya tengamos buen tiempo, de manera que hasta el 8 de octubre algunos, y a otros vamos a conversar ahora. Doctor Oscar Allende, y ya que estamos hablando entonces de la campaña política que va a comenzar muy pronto, ¿usted piensa que va a ser una campaña intensa? Mire, yo creo que la campaña política se desarrolla continuadamente, como decía, porque los partidos políticos viven una vida muy fecunda, muy activa. Estamos a 2 meses de las elecciones. Yo estuve aquí en Chillar en el año 1983, prácticamente en Azul no teníamos partido. En el año 83 estuve también por Tandil, por Rauch, el pago de aquí, de este señor que tengo a mi derecha, que ya no es candidato, es diputado, está en la lista, va a salir seguramente diputado nacional. Y ellos ya saben. Ya lo saben. No van a votar todos. No tienen otra salida. Bueno, yo dejo eso de lado, pero les señalo que hemos visitado todo el país continuadamente. Voy a Tierra del Fuego ya dentro de 8 o 10 días. En Tierra del Fuego tenemos partido constituido. Ahí vinieron los compañeros el otro día en un acto que teníamos en La Matanza. Tenemos el partido organizado en Ushuaia, en Río Grande. Vamos a sacar diputados esta vez. Como son 15 nada más en total, van a gravitar en esa Cámara. Y estamos en todo el país constituidos. Hay 3 partidos constituidos en toda la República, en cada uno de los distritos. Entonces, radicales, peronistas y nosotros. Entre esos 15 diputados a los que usted hacía referencia del Partido Intransigente, ¿se puede contar con usted, doctor? No, estoy hablando de Tierra del Fuego. Yo me refiero usted hablaba de Tierra del Fuego, los 15 diputados de Tierra del Fuego. Es importante porque el radicalismo quiere tener 2 senadores más. E iba a mandar la ley de provincialización. Entonces, esto tendrán que establecerlo a través de la Cámara local, ¿no es cierto? De manera que es importante esa gravitación del partido. Ahora sí, entonces, lo que le quería preguntar. ¿Usted si yo voy a ser diputado, estoy seguro, ¿cómo no? Las encuestas los dicen, doctor, aparte. No, pero además yo voy primero en la lista, aunque repitamos la elección última, sí es una pequeña ventaja, pero vamos a sacar varios diputados en la provincia de Buenos Aires. A mí no me lleva ninguna ventaja, yo soy tan diputado igual que los 3 que vienen atrás, seguro. Doctor Allende, y ya que estamos hablando de los diputados, ¿cómo ve usted el trabajo de los diputados del Partido Intransigente en lo que va a este periodo democrático? Y ha sido muy eficiente y activo, pero son 3 solamente. No pueden compartir lo que ha sido una imagen bastante negativa del Parlamento en los últimos 2 años. Negativa porque el Parlamento es o el pulmón de la República o el elaborador de las leyes. Y las leyes que ha votado son en líneas generales las que les ha mandado el Poder Ejecutivo. Por otra parte, en materia de pulmón de la República han aparecido una cantidad de incidencias, por otra parte de poca contracción al trabajo. Calcule que le cuesta al partido que sacó el 52% de los votos tener quórum propio en la Cámara. El otro día en una reunión de los 121 diputados había solo 60 y del justicialismo de los 101, 30. Le puedo asegurar que los diputados que vayan del Partido Intransigente van a ser contractivos en su tarea y van a cumplir con la función que les ha delegado el pueblo. Aquí lo que pasa en la Argentina parece ser que en cuanto se toma el rótulo de diputado, y en muchas, diputado nacional o diputado provincial, hay ya una total separación con los representados.
se altera lo que es el principio democrático, porque el representado no es para poner su voto solo en la urna, sino en esta democracia participativa que quiere nuestro partido intransigente, esté presente en las deliberaciones, en las opiniones, de mandatos. En nuestro partido tenemos incluso revocatoria de mandato. De manera que, pues, esto no se ha cumplido, lamentablemente no se ha cumplido. Nuestros diputados han trabajado muy eficientemente, pero desde luego muy limitados en número. Creemos que vamos a multiplicar sobradamente esa cifra y que habremos por lo menos alrededor de 10 diputados intransigentes en la próxima Cámara. Doctor, esa falta de trabajo, por así decirlo de alguna manera, como usted explica que el Congreso no logró toda su máxima potencia, ¿no era también de esperar un poco después de tantos años de inactividad democrática que tuvieron los argentinos? Pues mire, sí, usted dice nos ha faltado experiencia en el pueblo y tenemos que seguir algún proceso popular de adaptación a la democracia. Pero los políticos que van de candidatos me parece que ya saben lo que tienen que hacer. Y por lo menos conocen la Constitución. ¿O acaso el presidente no declamaba el preámbulo en todos los actos? Que lo menos que pueden hacer es, además en su cargo bien rentado, cumplirlo adecuadamente. No, eso de ninguna manera puede imputarse a falta de práctica. Porque para llegar a ser diputado de la Nación esto implica tener una larga práctica en los comités y una contracción política durante todo el año. Lo que pasa es que después esta capital, ¿sabes?, es bastante corruptora, ¿no? Entonces les va infiltrando hábitos y actitudes que no son las que corresponden. Ahora nos referimos a la actitud de los políticos, o sea, de los representantes del pueblo, elegidos por el pueblo. Pero ¿no deberíamos considerar también la actitud del pueblo, que tal vez tampoco esté preparado como para... No importa, se va a ir preparando y para nosotros el 3 de noviembre no es un objetivo final. Al contrario, todo empezará el 4 de noviembre, de manera que pienso que cada vez el pueblo votará mejor. Es decir, no hago ninguna imputación a lo que ha hecho ya, entiéndase, porque la opinión del pueblo debe ser siempre respetada, sobre todo cuando hemos vivido tan alejados de la Constitución. Pero desde luego la práctica política, muchas veces el pueblo se alucina por muchas promesas electorales, por la verba elocuente de los protagonistas, cree, el pueblo argentino tiene deseos, yo diría angustia, necesidad de creer, de tener esperanzas. Y entonces sucede que después los hechos no se corresponden con lo prometido. De manera que esta es otra de las responsabilidades de la gente política, no defraudar nunca, no mentir nunca. Yo aquí puedo decirlo en Buenos Aires, no lo diré en Santa Fe, en Córdoba o en Misiones, pero le doy un premio al que me encuentre algo que yo alguna vez prometí y no lo cumplí. Premio le doy, ¿eh? Doctor Allende, vamos a hacer aquí la primera pausa en este diálogo y seguimos charlando con usted en minutos. Segundo bloque, 3, 2, 1, 0. Doctor Oscar Allende, todavía están muy frescos, no sé si los resultados del paro y movilización decretado por la CGT, y el partido intransigente, de acuerdo a las informaciones de ese día, participó de la movilización. ¿Por qué motivo? Nosotros teníamos una preocupación y cuando nos invitaron a concurrir a la CGT, la expresamos, como es habitual en nosotros, con toda franqueza. Le dijimos que esto no debía transformarse en un acto político, que de ninguna, porque por ahí hablaban, incluso que iban a invitar la tribuna, que no debía tener connotación política, y que debía no solo poner el acento en las consecuencias, desocupación, congelamiento de salarios, todo esto que le está ocurriendo al país y que afecta la disminución, la dificultad de acceso a la canasta familiar, que no solo tenían que tocar ese tema, sino a todo aquello que fuera el origen de esta situación del país, que es la situación de dependencia, la deuda externa, la imposibilidad del pago. Y mire, hay de todo lo que se ha dicho, lo digo aquí por primera vez,
de todo lo que venía leyendo el discurso de Ubaldini, porque yo estuve en la parte primera del acto y después tenía otro compromiso y lo tuve que cumplir, pero participé de la columna del partido. Y hay algo que lo venía leyendo recién en el viaje del discurso de Ubaldini, cuando él dice: no vamos a negociar las obras sociales. Porque usted sabe que ha habido algunos dirigentes que se les imputa que están negociando las obras sociales ellos y el gobierno negociando las obras sociales para levantar el paro. Y esto me parece que tiene un sentido ético. O sea, a la ética le damos tanta importancia que decimos que la democracia vale en lo institucional y ético. Esta es una actitud ética. Yo, días pasados, cuando aquí en Tandil, le dije a la prensa que obraban los obreros con prudencia. Yo comparto el pensamiento de mucha gente que dice que hay que trabajar en el país, porque sin trabajo el país no sale del atolladero. Pero desde luego el trabajo tiene que ser premiado. Y señalo que los obreros, ellos no lo dijeron. El artículo 14 bis fue implantado por el radicalismo en la Constituyente de Santa Fe. Que yo justamente en un trabajo que presento ahora en libro el día 3, le salgo al cruce a la película esta, La República Perdida, que me hace aparecer discutiendo con Palacios, como si yo fuera un agresivo, un enloquecido, frente a este gran argentino que fue Alfredo Palacios. Y esto fue a Vanoli, que va a ser diputado, le reprocho el mal uso de esta situación, porque no fue así. Yo me opuse a la Constituyente de Santa Fe, en plena época de la dictadura de Aramburu, porque entendí, lo he entendido siempre sin ninguna defección, que un poder constituido carece de atribuciones para actuar en materia constituyente, y que la Constitución argentina tiene que reformarse de acuerdo a los preceptos que esa misma Constitución establece, es decir, el Parlamento y los 2/3 de los legisladores. Y esto había venido por un decreto del Poder Ejecutivo, entonces me opuse. Yo tuve en esa ocasión uno de los mayores honores de mi vida, porque cuando se reunió el bloque mayoritario, que era del entonces Unión Cívica Radical Intransigente, cuando llegué el primer día, yo que no soy abogado, y había gente que ha sido después Procurador General de la Nación, profesores de Derecho, me encargaron que hiciera el discurso de la Constituyente. Y al día siguiente me designaron presidente del bloque. Y yo impuse una condición, porque esta había sido la prédica anterior a la elección, de que íbamos a establecer la ilegitimidad de la convocatoria. Y que cuando la condición que impuse fue que cuando yo me retirara del bloque, de la reunión en el recinto de la Universidad de Santa Fe, en Paraninfo, se iban a retirar todos. Entonces me retiré. Me retiré porque querían pasar lista y hacer lo que en algún tiempo se le hizo a Levenson en otra constituyente. Una vez que ya se integraba como constituyente del cuerpo, no se podía retirar, era más difícil retirarse. Y entonces ahí vino con Palacios, porque Palacios dijo: yo tengo más títulos que usted, le dije que no había ninguno que... Bueno, y esto fue lo que enfocaron. Pero lo que no se registra es lo que dijo después Palacios, reconociendo que se me había privado de la palabra en forma tumultuosa. Que venga el doctor Allende, lo vamos a escuchar complacidos, les daremos razón en cuanto la tenga. Constituyeron una comisión para que volviéramos al recinto y ocurre que yo ya había disuelto el bloque, Entonces, ahí fue donde ellos fijaron todo esto a que me refiero, de la participación en las ganancias de los trabajadores, a la participación en la dirección y en la conducción de las empresas. Pero parece que el doctor Pugliese, que votó todo aquello entusiastamente, ahora se olvidó de que está en la Constitución. Sin embargo, los trabajadores no han hecho mérito de todo esto, no han ido más allá. Han rechazado todo aquello que implica compromisos con la gran banca internacional, que además aritméticamente no se pueden cumplir. Y esta es la verdad. Otro aspecto del paro y movilización de ayer son
declaraciones de Ubaldini que, bueno, tuvieron distinta trascendencia en la opinión pública. Una de ellas, que me gustaría citarla, es que cuando calificó al PAN de miseria proselitista entregada en una caja. ¿Esto no hace un poco que este paro se lo pueda caratular en ciertos estratos como un paro político? No, de ninguna manera. Es una crítica, porque la democracia no es subordinación ni satelismo, de ninguna manera. Cada cual debe expresar sus protestas y sus ideas. Yo lo expongo aquí en azul, ante ustedes. Y no es porque yo lo diga, sino que el diputado por Santa Fe, Changi Cáceres, Changi es el sobrenombre cariñoso que se le da, lo acusó a Silva, al otro de la interna de Santa Fe, el manejo exclusivo del PAN por parte de su sector político. Y por otra parte, en La Plata, ya acá en la provincia de Buenos Aires, el diario El Día registró, y después prohibieron las inserciones de avisos en El Día, todo lo que pasaba entre el intendente Alberdi, que es del sector, diríamos, clásico, tradicional, histórico, de Renovación y Cambio, y los grupos de Freddy Storani, que es el que dirigía Junta Coordinadora. Y las imputaciones han quedado registradas. Nosotros ya lo sabíamos, que en cada lugar han sido estos premios consuelo para derrotados en elecciones internas, y que prácticamente en todo el país el PAN se maneja a través de los comités de la Unión Cívica Radical. Da un poco de gracia pensar que había algunos que se asustaban porque un día al año repartían sidra y pan dulce para los obreros, un día al año, y ahora utilizan la necesidad del prójimo con un fin político electoralista. Ahí está la política. Y ha hecho muy bien en Ubaldini criticarlo. Nosotros no lo hacemos, yo creo que es la primera vez que lo digo, por una cuestión de respeto a la necesidad ajena, porque aún así todo, yo creo que hay gente que recibe el pan. Claro, otro uso político: a la empleada de mi casa le dijeron recibe el pan, porque el padre es ferroviario, son 7 hermanos, le dijeron que si no iba a Plaza de Mayo cuando habló Alfonsín no le iban a dar más pan. De manera que se está haciendo al revés. No es la crítica de Ubaldini con sentido político, es el manejo político del PAN. Y le adelanto esto: en Santa Fe, donde he estado, en este momento la Sancor está tomando obreros, no tienen horas, tienen horas extra para fabricar leche en polvo para repartir antes de las próximas elecciones. Me parece que esto no le hace bien a la democracia, a la limpieza, no le hace bien al partido del gobierno, porque tiene otros argumentos que no son los empleados con recursos del Estado, y además, en el fondo, a todos nos va a avergonzar alguna vez que haya habido una época en la Argentina en que en lugar de dar trabajo bien remunerado, ha habido que dar un poco con la calidad o lo que era la antigua sociedad de beneficencia, de las señoras gordas que iban a los hospitales y hacían el regalito, y me parece que es una mentalidad que hay que terminarla en la Argentina. Desde luego, habría que darle justamente a los representantes de cada lugar, porque esto incluso se ejerce en las provincias gobernadas por el peronismo. Y además habría que averiguar a quién le han dado la concesión del PAN desde el punto de vista productivo y a qué partido pertenece. Pero eso no lo digo, averiguanlo ustedes. Doctor, ¿fue positivo entonces el paro del día de ayer? Mire, en la época de la dictadura, perdón, compañero, terminaban las preguntas, y fue positivo o negativo. Y no es que sea positivo o negativo todo. Todas las cosas tienen algo de positivo o pueden tener alguna cuestión negativa. Yo creo que fue positivo en la misma medida en que la soberbia que se implantó con motivo del acto del Luna Park, que al final en el Luna Park caben 16.000 personas, y habrá habido algunas pocas afuera, fue una cifra considerable. Ojalá la tuviéramos nosotros en el acto del 19, donde yo no voy a concurrir, donde van a proclamar las candidaturas de diputados nacionales de Capital y la provincia. Es un buen número, pero eso no debe ser entrar en soberbia a nadie. E incluso usted observe que en los actos
de las dos grandes fuerzas, peronistas y radicales, previo a la elección de presidente, hubo prácticamente 1 millón de personas. De manera que no es cuestión de contentarse. Nosotros, el Partido Intransigente, podemos decir con verdad en este momento que hemos hecho hasta ahora el acto político más importante en número en la capital federal en este año. Es decir, yo hice el cálculo y es la información policial que tuvimos de 70.000 personas en el acto de Plaza 11. Póngale que no fueran 70, que fueran 60, que fueran 50. Hemos sido sobrepasados solo por 3 actos. El acto del presidente Alfonsín en Plaza de Mayo fue pluripartidario. El acto de la CGT posterior en Plaza de Mayo fue pluripartidario. Y ahora el acto de ayer, o de hace varios días, en la capital federal de la CGT, que ha sido también pluripartidario. Acto político hasta ahora en Buenos Aires en este año, el más concurrido fue el del Partido Intransigente. ¿Y cree que, cómo podemos decir? ¿Usted cree que eso puede ser positivo? La juventud, principalmente, que se habló, que estuvo presente en ese acto, ¿a qué se debe? Se debe a que la gente quiere creer. ¿No son las mismas las propuestas, las de antes, a las que hace usted ahora? No. Son adecuadas al tiempo en que se vive. Siempre he hecho en la misma orientación las propuestas. He sido actuado en el radicalismo, he actuado siempre en la línea irigoyenista, antialvearista, antiunionista. He actuado siempre en la línea más progresista del partido, toda mi vida. Después lo hice igualmente en la Unión Cívica Radical Intransigente, sin antis para nadie. No tuve un solo preso político ni gremial en la provincia de Buenos Aires. Permití todos los actos que se solicitaban, no acepté el plan Conintes, goberné a mi manera, con independencia, la provincia de Buenos Aires. Aquí Aramburu era diputado presidente del bloque en aquella época. Y ahora digo lo mismo, pero adecuado a este tiempo, a un proceso de cambio del mundo, de cambio tecnológico, cambio en las costumbres. Las costumbres de ustedes que son jóvenes no son de cuando yo tenía la misma edad de ustedes. De manera que este es otro tiempo de tránsito, y siempre sostuve, hace 20 años lo tengo publicado en mis libros, preconicé una revolución nacional. Ahora somos un partido nacional, popular, social, que pregona una revolución. Y revolución significa cambio en el manejo de los sistemas y las cosas. Y la Argentina con esta estructura arcaica no puede seguir adelante. De manera que, le digo, yo tengo una orientación constante, pero adecuada al tiempo en que se vive, cuando todavía hay muchos en la Argentina que viven añorando el pasado o recordando las cosas que se dijeron hace 20 o 30 años atrás. Doctor Oscar Allende, vamos a hacer otra breve pausa y seguimos en diálogo. Tercer bloque, 3, 2, 1, 0. Doctor Oscar Allende, antes de seguir con las preguntas y estas interesantes respuestas, queremos comunicarle que hemos recibido un llamado telefónico desde la localidad de Chillar, concretamente del Partido Intransigente Subcomité de Chillar, para enviarle un saludo muy afectuoso. Porque por supuesto sabe que está acá. Yo recuerdo el día memorable del 3 de septiembre de 1983, todavía no hacen 2 años, cuando tuve oportunidad de estar allí en un almuerzo en el Club Huracán, con la participación, como a mí me gusta sobremanera, de todas las expresiones de Chillar. Visité el hospital, anduve por sus calles, recordando cuánto Bernardo Barrere ha querido siempre, el que ha vivido tanto tiempo en Chillar. Días pasados estuve descansando en la casa de él, de manera que Chillar está siempre presente en mis recuerdos. Y como yo también soy nacido en una localidad que no es mucho mayor que Chillar, es Maipú, aquí en la provincia de Buenos Aires, realmente yo los saludo a todos los vecinos, especialmente a los compañeros y compañeras de Chillar, que tengan la seguridad que hemos de mantener las banderas bien altas, limpias y fuertes, y que hay que estar activando la política argentina, porque a partir del 3 de noviembre todo no termina, sino que empieza, ya que presumimos que va a haber situaciones difíciles en la Argentina,
hay que apoyar la democracia y luchar dentro de ella para que la Argentina sea lo que debía ser y todavía no es. Doctor Allende, a nosotros nos interesaría muchísimo que usted nos dé su opinión con respecto al plan económico, pero como ya ha pasado un poco de tiempo considerable como para ver sus consecuencias, fundamentalmente nos gustaría eso, si los resultados que esperaba no solamente el partido gobernante, sino otros partidos que también estaban de acuerdo con este plan económico, están dando resultados, se están concretando tal cual era la previsión. No hay plan económico, no existe. Lo que hay es una lucha antiinflacionaria que viene obligada porque la situación ya era insufrible, insostenible, de la hiperinflación, provocada, dijo Surruil, por el desequilibrio del gasto público que nosotros veníamos denunciando y que hizo imposible el tratamiento gradual de la hiperinflación y que había que tratar el tratamiento por shock. Pero lo que pasa es que esta lucha antiinflacionaria se inserta en el plan del Fondo Monetario Internacional. Y como la gente cree que a lo mejor estas son palabras, quiero explicar qué es el Fondo Monetario Internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se puso en riesgo el aparato que desde hace 300 años viene produciendo, es la industria de allá arriba, los países del norte, hecho sobre la base de la mano de obra barata, la materia prima barata y la energía barata, corría un riesgo. No era solo por los enormes gastos que había demandado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, aunque el ejército de Estados Unidos nunca pelea en su tierra, sino que pelea en Europa, pero había habido grandes inversiones y gastos. De manera que había que preservar la suerte de ese aparato industrial. Sobre todo, porque ellos que lo saben muy bien, saben predecir el porvenir, conocían que el mapa de Asia y el mapa de África iba a cambiar. Ya no iba a ser, no iban a ser dos continentes con las colonias españolas, portuguesas, inglesas, francesas, alemanas, belgas, italianas, no. Entonces quiere decir que el juego este que se había dado en la Segunda Guerra Mundial, cuando estalla la guerra, que se van insertando las tropas en las colonias, ya no se iba a producir más. Y que además esos países iban a volcar, como lo están haciendo ahora cuando pueden, cuando los dejan, en las Naciones Unidas una mayoría y un descontento creador mirando para lo suyo, con conflictos como tiene ahora Sudáfrica, o haciendo como lo hicimos nosotros, tanteando con errores, con luchas, pero ya libres, descolonizados. Entonces había que buscar la manera de preservar en la posguerra ese aparato productivo, encontrarle las defensas. Y las defensas las encontraron en los acuerdos de Bretton Woods, 1944, creando primero el Banco Mundial, que presta a los socios. Segundo, el Fondo Monetario Internacional como inspector, es decir, el Banco Mundial como rector del comercio y el Fondo Monetario Internacional como rector de las finanzas. Y por último salió el GATT, que se llama, este que le quieren aplicar ahora a la tecnología, que es el acuerdo de aranceles y tarifas. Y lo pusieron en marcha. Nosotros, cuando hace 40 años empezamos con nuestro desarrollo industrial, primero la industria liviana, tuvimos que someternos a las reglas creadas por ellos. Y así lo hicimos. Entonces, ellos lo previeron y de ahí viene el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se aplican las políticas del fondo? Lo dijo el señor John Volcker. Yo siempre me gusta remitirme a hechos precisos. John Volcker, que es el presidente de la Reserva Federal, este es el Banco de la Nación de los Estados Unidos. Salió en todos los diarios. Primero, reponerse ellos de la crisis. Después, los que piadosamente nos llaman subdesarrollados o en desarrollo. Segundo, cada país que debe, y la deuda viene del reciclaje de los petrodólares. Cuando se van acumulando después de la década del 70 las enormes sumas de dinero en las bancas de Suiza y en los bancos de Estados Unidos, ellos descubren que ya el ahorro privado no alcanza, está inmovilizado todo eso, tienen que prestarlo a los países. Y entre otras cosas,
tienen que acentuar la dependencia. De ahí viene la doctrina de la seguridad nacional y la doctrina, diríamos, Milton Friedman, la Escuela de Chicago. Entonces, como decía, primero ellos reponerse de la crisis provocada por la cuadruplicación de los precios del petróleo en la década del 70. Una de las tres patitas del trípode, mano de obra, materia prima barata, energía barata, se les quiebra. Entonces tienen que reponerse. Y entonces, ellos primero, nosotros a la rastra. Gran Sam Volcker dice que cuando Estados Unidos, los grandes países industriales, mejoren su economía, la van a mejorar por consecuencia los países productores de materias primas. Segundo, país por país, los deudores negociando con los acreedores, país por país, nada de club de deudores, nada de organizaciones regionales. Tercero, cada país deudor tiene que ajustar su economía. Y cuarto, esa economía tiene que ser reglada, inspeccionada, dirigida y controlada por el Fondo Monetario Internacional. ¿O acaso creemos que el señor Ferrán, que viene ahora con Caputo de vuelta, no viene como inspector del Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué significa? ¿Cuál es la orientación de la presión del Fondo Monetario? Simple, que paguemos la deuda y, si podemos, los intereses de la deuda. Es decir, piénsese, nosotros exportamos por 8.500 millones de dólares, importamos por 5.500, nos quedan 3.000, 3.500. Esto no alcanza para pagar los 6.000 millones de dólares de intereses por año de la deuda, pero por lo menos que vayamos pagando y endeudándonos más. Y para eso el programa tiene que ser recesivo, tienen que bajar las importaciones, aumentar las exportaciones, ser país colonial prácticamente en los hechos. Entonces, para eso viene que disminuir los salarios de los trabajadores como variable de ajuste, porque si los trabajadores ganan bien, hay aumento del comercio, aumento de la producción industrial, y esto trae la importación de mayores insumos, de aparatos, de maquinarias. Entonces hay que tomar la variable de ajuste del salario de los trabajadores. Segundo, hay que aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones. Por eso ahora el gobierno le pone 10% más de recargo a lo que toman de las importaciones, no en las exportaciones. Tercero, hay que adecuar la moneda de cada país al valor del dólar, porque otra cosa de los acuerdos de Bretton Woods, que no mencioné, es que se termina con el patrón oro, y el patrón pasa a ser entonces el dólar. Y desde luego tienen la maquinita de fabricar el dólar ellos y la usan. Cuarto, hay que procurar que las tasas de interés estén adecuadas. Esto no lo pueden hacer, es lo que protesta. El otro día viene Michel Landescu del del Club de París, dice que hay que rebajar las tasas de interés. Los salarios están congelados, han ido más allá, han congelado los precios. ¿Hasta cuándo? Yo me acuerdo siempre de Helber con su inflación cero. ¿Qué pasa al otro día? Al día siguiente que termine la congelación de los precios. ¿Se puede hacer un término gradual? Miren ustedes lo que está pasando, que ya en el precio de la carne, bueno, no sé, por ahí creo que 0,34 lo que está marcado el precio de la carne de Aramuro. Ahora el máximo es 0,34, bueno, pero no hay Hacienda en plaza. No hay Hacienda en plaza y me han dicho que en estancias por ahí compran a 0,44, a 0,50. Más o menos, y además están siguiendo otro sistema político, económico, que encarece indirectamente el precio de la carne, porque compran en plaza, compran en estancia o en campo, a un precio un poco mayor, pero sin gasto de flete. Y el gasto de flete y el costo de venta de Liniers importa 0,10 australes. Así que la trampa se configura de la misma forma y manera que se configurara en la década infame. Es decir, compran no allá, sino acá. Claro, compran acá a más precio, pero para el productor, para nosotros sin gasto de flete. Es decir, que en definitiva encarecen el precio de la carne.
Y se habría rumores de que indicarían de que se elevaría el kilo vivo a partir de la próxima semana, habría rumores de eso. No tenga ninguna duda, además yo le voy a dar un dato por adelantado. Lo que sí ya han resuelto es elevar el precio del kilo vivo del cerdo. Y a continuación vendrá el de la carne. Claro, porque el problema del cerdo debe estar muy grave. Yo estuve en Santa Isabel, allí en Santa Fe, donde hay un frigorífico de chacinados de cerdo. Y ustedes saben que otra de las cosas, como consecuencia de este plan del Fondo Monetario, la canasta familiar está calculada, por ahí UADE ha dicho 270 y tantos, la CGT 311 está, el otro día han hablado, no sé, un dirigente sindical ha hablado de 350, pongamos 311. Y el salario mínimo de un trabajador está en 170. Dice, quiere decir que hay que trabajar 2 en un hogar para pagar el salario en la canasta familiar. Pero yo me encontré allí en Santa Isabel, en el comité de nuestro partido, con un compañero que trabaja ahí en el frigorífico de chacinados. Y le pregunto, ¿y cuánto ganás? Y me dice, antes ganábamos 100.000, es decir, 100 australes. Y ahora solo 50. ¿Qué me dice? De manera que aquí, esto de la congelación de los precios, nosotros vivimos una vez, cuando Frondizi devaluó el 60%, Aldo Ferrer nos enchufó una ley de control de precios. Y, claro, son experiencias que uno ha vivido, pero que nos sirven para ahora. Llegó el momento en que le dije, no me mande más a un inspector a vigilar precios. Y claro, porque en aquella época cobraban bien en relación con lo demás. Pero el inspector va y coimea, hace la boletita, ¿cuánto vale la boletita? En Buenos Aires y conurbano hay 330.000 negocios, comercios de minoristas, diríamos. Ni poniendo un vigilante en cada comercio, porque entonces le dan la canastita llena al vigilante que la tiene muy magra en su casa y desde luego no se puede controlar policialmente. Lo que pasa es que la gente, hemos tenido todos una alergia, diría, una preocupación tan enorme por el proceso hiperinflacionario que estaba estimulado por el propio gobierno, y lo dijo Sorruil, que realmente deseamos todos contribuir a la lucha antiinflacionaria. Y este es uno de los elementos que quizá manejen para la próxima elección, decir Alfonsín o el caos, porque se acá, y nosotros no queremos que se vaya Alfonsín, queremos que cambie políticas. Doctor Aramburgo, a usted también le queremos preguntar algo porque también es candidato a diputado nacional por el Partido Intransigente y usted dice que lo va a hacer. ¿Cuál sería entonces... me tienen que votar para que yo lo sé, me Sí. tienen que convencer bien. ¿Cuál sería entonces, esto me interesa mucho, es muy cierto, el proyecto que le gustaría presentar como diputado nacional, el primero de todos, el más importante que considera usted, obviamente? Bueno, yo pienso que el primer proyecto que necesita este país es que nosotros entendamos, los representantes políticos de los partidos que pertenecemos al campo popular, que tenemos que volver al espíritu de nuestra Constitución para que, volviendo a él, la gente tenga credibilidad en la política. Y esto es, como marginalmente lo dijo recién Allende, entender que los cargos públicos que nosotros ejercemos a través de los mandatos partidarios, en todo el espíritu de la Constitución Nacional, son considerados cargas públicas. Es decir, que tenemos que entender que tenemos que llevar al Congreso la vocación de servir en forma continuada y permanente, y entender que no nos ha asignado el pueblo la posibilidad de tener una canonjía, sino que tiene que remunerarnos como nos corresponde, pero en esta actitud de crisis y de desgracia nacional tendremos que tener alguna relación con respecto también a la canasta familiar. Es decir, tener lo que han tenido siempre los políticos argentinos. Yo alguna vez, recién se lo recordaba a Allende comiendo, escribía algunas cosas a máquinas cuando tenía 15 años, no te vas a creer que soy tan viejo, ¿no? Allende era diputado nacional único de la Unión Cívica Radical y les doy un anuncio, no cobraba su dieta. Doctor Allende, y también con eso quiere decir todo, ¿no? No, con eso si me disculpan, porque yo ahora lo que tengo es mi casa, el auto y lo necesario para no pedir plata para pagar el entierro.
pero yo en aquella época trabajaba de médico y lo hacía bien, cirujano del Rawson. Yo he sido jefe en la escuela de Finoquieto y soy académico gastroenterólogo. Con este dinero se compró parte de él la antigua casa del radicalismo, de la calle Riobamba 482, y aquí, y además se compró la casa de nuestro partido en Loma de Zamora. Aquí está Tito García, vicepresidente del comité de la provincia, a media cuadra de la plaza principal de Lomas, y lo hice porque realmente podía hacerlo en ese momento. Ahora soy simplemente un jubilado, pero realmente creo y comparto todo esto que dice Aramburu, que no todos piensan que hay que servir a los demás y piensan que lo primero es servirse a sí mismos. ¿Qué me preguntaba? No, quería hacer precisamente referencia a eso mismo, pero lamentablemente a usted se le termina el tiempo, a nosotros también, porque en la radio usted sabe que los minutos están contados. No sé, Enrique, si vos querés preguntar algo más. Perdón, no se olviden que vuelvo el 8 de octubre. Y nosotros estar con ustedes de nuevo. Lo comprometemos ante la audiencia para que esté en la emisora charlando como lo estamos haciendo ahora y por así tengamos mucho más tiempo para hacerlo. Va a ser un gusto. Doctor, su mensaje a los jóvenes azuleños. Yo creo que la juventud ha venido frustrada muchas veces, periodos largos. Obsérvese que cada vez que han caído gobiernos radicales atrás y gobiernos peronistas, los aparatos de penetración del imperialismo y de dominio de la oligarquía nativa estaban intactos. Esto quiere decir que hay que hacer un profundo cambio en la vida argentina. Yo creo en la juventud del país, creo especialmente en la juventud del Partido Intransigente. Y si el mensaje tiene que concretarse para ganar tiempo, diré que él queda explícitamente señalado a través de la alternativa que nosotros fijamos: liberación o dependencia. Es decir, ser el país que coloque, no esto que han dicho, por ejemplo, estatizando los bancos, incorporando los empleados. Esto es estatización. La nacionalización de la banca que nosotros queremos es para que todas las energías y el manejo financiero de la República se pongan al servicio del país y de sus habitantes. Y eso puede y debe hacerse. Y a los jóvenes les decimos que cuando escuchen aquello que diga, no, esto no se va a poder, no te metas, los jóvenes tienen que cumplir una misión: luchar contra las injusticias sociales de su tiempo. Joven que no lo hace, no es tal, es un envejecido prematuro. Y dentro de la intransigencia de nuestro partido, o dentro de cualquier otro partido, les pedimos a los jóvenes que tengan militancia política, que hagan valer sus derechos, que los expongan y defiendan lo que va a ser el tiempo y la sociedad en que ellos habrán de vivir. Doctor Allende, lo esperamos en octubre en nuestra emisora, ¿eh? Hasta entonces. Doctor Aramburu, a usted también. Bueno, aunque ya estamos en más contacto más regular con usted, también lo esperamos en cualquier momento para charlar. Si ustedes me toleran con bastante asiduidad. Además, hasta me toleran por teléfono, porque también hablo con ustedes desde Rauch. Yo, completando el mensaje de Allende, le quiero dejar a toda la familia azuleña el deseo de que tenga mucha suerte y mucha capacidad de lucha para el futuro. Nosotros los intransigentes queremos paz, trabajo para la gente, vivienda, salud, las cosas mínimas que en una sociedad y en una democracia participativa tiene derecho a tener toda persona que nace en un país civilizado. Entendemos que la democracia no se agota, como piensan los liberales, en la formalidad del acto electoral. Para nosotros la democracia no es un fin en sí mismo, es un medio para que el pueblo alcance su liberación frente a la agresión y la dependencia. Y este es el mensaje de los intransigentes: a trabajar, a luchar, a pelear, pero para un futuro mejor, para todos, no para estas sociedades distributivas que planean los liberales y los desarrollistas, en las que primero hagamos la torta y después la dividimos. A mí me ha enseñado la historia que cada vez que queremos hacer la torta para dividirla después nunca se divide. Ya estamos muy acostumbrados en este país a que se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias. Vamos a empezar por lo menos una vez
a que en la medida en que comencemos a crecer, el crecimiento vaya a los sectores populares, que son los que más necesidad tienen y los que más esfuerzo ponen para crecer. Este es mi mensaje para los azuleños. Muchas gracias. Gracias, doctor Aramburgo.